Bueno, el objetivo de la clase del día de hoy es demostrar algunas identidades trigonométricas, las fundamentales, que son las recíprocas, las de la razón entre dos funciones o de cociente y las pitagóricas. A partir de estas demostraciones vamos ya a poder utilizar estas fórmulas como unas fórmulas fundamentales para realizar simplificaciones o demostración de otras identidades un poco más complejas. Entonces, estas van a ser como las identidades básicas, fundamentales, que vamos a tener que tener en un cuadro o en una ficha bibliográfica, si lo prefieren, a la mano siempre para poder solucionar este tipo de ejercicios. Tener presente que este cuadro de que les hablo está en la parte de identidades trigonométricas en el campus como una imagen principal que la pueden calcar o la pueden tomar una fotografía o simplemente reescribir en sus cuadernos. Entonces, recordemos que una identidad trigonométrica es una ecuación que se cumple para cualquier valor del ángulo. O sea, es una igualdad que sin importar el ángulo que se dé, se va a conservar esta relación. Ahora, cuando hablamos de identidades recíprocas, tenemos que tener muy claro y muy presente a qué estamos hablando cuando nos están pidiendo, por ejemplo, las funciones trigonométricas. Recordemos que son seno, coseno y tangente las fundamentales. Recordemos que siempre deben estar acompañados de un ángulo. Esta vez lo vamos a llamar teta, pero puede ser cualquier valor, cualquier letra del abecedario o cualquier griega. Recordemos que la confunción de seno es cosecante de teta, que la cofunción de coseno es secante de teta y que la cofunción de tangente es cotangente de teta. Estas funciones son recíprocas, es decir, seno es recíproco de coseno, de cosecante, coseno es recíproco de secante y tangente es recíproca de cotangente. En otras palabras, las primeras 6 identidades fundamentales son aquellas que nos van a hablar de esa reciprocidad. Es decir, que seno de teta va a ser igual a 1 sobre cosecante de teta. Y por lo tanto, cosecante de teta es lo mismo que tener a 1 sobre seno de teta. Eso sería la número 2. La 3, la 4, la 5 y la 6 pues saldrían de esa misma relación. Otras palabras, entonces, coseno de teta es igual a 1 sobre secante de teta. Y secante de teta es igual a 1 sobre coseno de teta. Y tangente de teta va a ser igual a 1 sobre cotangente de teta. Y cotangente de teta va a ser igual a 1 sobre tangente de teta. Fíjense que simplemente tener la relación de reciprocidad entre ambas función y su derivada cofunción. ¿Cómo demostramos que estas igualdades y que estas identidades son realmente ciertas? A través de la razón que nos dice cada una de estas funciones. Recordemos que seno no es nada más que cateto opuesto sobre hipotenusa, que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sus cofunciones son simplemente cambiar numerador y denominador de puesto, y entonces tendríamos que esto es h sobre cateto opuesto, hipotenusa sobre cateto opuesto, que secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, y que cotangente sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Teniendo claro eso, entonces podemos demostrar cualquiera de estas identidades y llegar a el otro resultado. Por ejemplo, si yo voy a partir de un lado de la igualdad para llegar al otro, y si lo logro, queda completamente demostrada la identidad. ¿Cómo lo hago? Entonces, voy a partir de cosecante 1 sobre cosecante de teta. Voy a partir de ahí y haciendo unas modificaciones,
voy a demostrar que eso es igual a seno de teta. Entonces, yo sé que cosecante de teta es hipotenusa sobre cateto opuesto. Y el 1 lo dejo tal cual como lo tenía. Como abajo ya me quedó una fracción, yo le debo agregar a este 1 otro 1 para que también me quede en fracción. Recordemos que yo le agrego un 1 al número que estaba entero. En este caso es 1, entonces se lo agrego al 1. Y puedo hacer la ley de extremos y medios, que pues en el lenguaje ordinario lo llamamos como ley de oreja. La ley de extremos y medios me dice que esto es 1 por cateto opuesto, que es cateto opuesto, y 1 por hipotenusa, que es hipotenusa. Y cateto opuesto sobre hipotenusa, pues aquí nos está diciendo que es seno de teta. Entonces, queda demostrada esta identidad, que ya la vamos a poder utilizar porque ya la demostramos. O sea, que seno de teta es igual a 1 sobre cosecante de teta. Y esto también va a suceder para cualquiera de las otras igualdades o identidades que planteamos ahí. Vamos a hacerla con cotangente para verificar que sí nos da. Entonces, tenemos que 1 sobre tangente de teta es igual a 1 sobre, y tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente, le agregamos el 1 al 1 para que nos quede en fracción, hacemos ley de extremos y medios, y me queda entonces que esto es cateto adyacente sobre cateto opuesto, porque 1 por cateto adyacente y 1 por cateto opuesto es cateto opuesto. Y cateto adyacente sobre cateto opuesto es cotangente de teta. Entonces, fíjense que si parto siempre de esta fracción, voy a llegar al otro del lado de la igualdad y por lo tanto entonces queda demostrado. Y de igual manera va a funcionar para cualquiera de las demás identidades, solo teniendo en cuenta entonces estas relaciones, estas razones que son las razones trigonométricas. Muy bien, entonces ya tenemos nuestras primeras 6 identidades, las que vamos a poder utilizar para solucionar ejercicios más adelante. Ahora continuamos con la razón entre dos funciones o cociente. Esta nos dice que tangente no solo es igual a 1 sobre cotangente como lo miramos ahora, sino que tangente también puede expresarse en términos de la razón entre dos funciones. ¿Y cuál sería la razón entre las dos funciones? Pues que tangente va a ser igual, tangente de teta va a ser igual a seno de teta sobre coseno de teta. Y entonces, si tangente sí se puede expresar en términos de seno y coseno, entonces su cofunción, que es cotangente, también se puede expresar en términos de seno y coseno. Pero entonces, como cotangente es lo contrario a tangente, entonces cotangente sería coseno de teta sobre seno de teta. Y esas serían entonces las dos identidades de razón entre dos funciones o cociente. ¿Cómo las demostramos? Pues de la misma manera, vamos a partir de la fracción para llegar a la función que tenemos al otro lado de la igualdad. Entonces, vagamos para la número 7. Entonces, vamos a ver si seno sobre coseno es igual a tangente. Entonces, sabemos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Si hacemos ley de extremos y medios, entonces me queda que esto es cateto opuesto por hipotenusa sobre hipotenusa por cateto adyacente. Y yo puedo simplificar hipotenusa con hipotenusa y me queda que esto es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que no es nada más que tangente
de teta. Queda demostrada entonces la identidad número 7. Ahora, si hacemos lo contrario, pues obtendríamos lo mismo. Entonces, yo sé que coseno de teta sobre seno de teta va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa sobre cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí me puedo saltar la ley de oreja. Ahorita se las mostré haciendo la ley de extremos y medios. Ahora, como estamos dividiendo ambas fracciones por la hipotenusa, yo la puedo simplificar de una vez y me va a quedar cateto adyacente sobre cateto opuesto, que es, según lo que habíamos establecido acá, es cotangente de teta. Y eso entonces sería la demostración de la identidad número 8. Y debemos tener entonces en cuenta que estas identidades que acabamos de demostrar, las primeras 8, se van a cumplir para cualquier exponente de las funciones. Es decir, que, por ejemplo, tangente a la 5 de teta va a ser igual a seno a la 5 de teta sobre coseno a la 5 de teta. O siempre respetando el mismo exponente y el mismo ángulo. Entonces, aquí también va a aparecer lo mismo. Es decir, yo puedo decir que cosecante a la 100 de teta es lo mismo que tener 1 sobre seno a la 100 de teta. Y esa sería entonces la generalización de estas identidades. Entonces tengamos muy en cuenta eso porque nos va a servir bastante más adelante. Y finalmente, las identidades pitagóricas. Las identidades pitagóricas se van a demostrar a partir del círculo unitario. Vamos entonces primero a sacar la identidad a partir de ese círculo unitario, o sea, vamos a hacer el proceso contrario al que hicimos inicialmente. Anteriormente les daba la identidad y la demostrábamos. Ahora vamos a partir de esta figura y vamos a demostrar la identidad para finalmente plantearla. Entonces, el círculo unitario nos dice que el radio es igual a 1. Entonces, en ese círculo unitario yo voy a trazar un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo está el ángulo T, que está ahí demarcado, y tengo que, voy a llamar el lado paralelo al eje Y, lo voy a llamar Y, y al lado que está sobre el eje X, lo voy a llamar X. Ahora, teniendo en cuenta esto, si yo quiero hallar el seno de T, y seno de T es cateto opuesto sobre la hipotenusa, entonces tendría que seno de T es cateto opuesto que es Y la hipotenusa que dijimos que era 1 porque es el radio del círculo. Entonces, si quitamos esto para que se vea mejor, entonces me queda que seno de T es igual a Y sobre 1 y Y dividido 1 pues es nada más y nada menos que Y. Entonces tengo que esta Y es igual a seno de T. Y va a pasar lo mismo si yo quiero hallar coseno. Si yo hallo coseno de T, va a ser igual a X sobre 1. ¿Por qué? Porque es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y entonces, coseno de T va a ser igual a X. En otras palabras, entonces X es igual a coseno de T. Ahora, ¿de dónde surgen esas identidades pitagóricas? Pues de la relación pitagórica. Recordemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, la suma de x más y, de x a la 2 más y a la 2. Y si nosotros sustituimos los valores que tenemos, entonces vamos a llegar a la identidad número 9, que nos dice lo siguiente.
La hipotenusa es 1, o sea, 1 a la 2, que sigue siendo 1, igual a cateto adyacente al cuadrado, que dijimos que era coseno, o que demostramos que era coseno de t, coseno cuadrado de t, más cateto opuesto al cuadrado, que demostramos que era seno de t. Entonces, seno al cuadrado de t. Si nosotros demostramos, si queremos ir a visualizar en una calculadora, esto siempre se va a cumplir para cualquier valor de t. Coseno al cuadrado de t más seno cuadrado de t va a ser igual a 1. Ojo, también la podemos encontrar en este orden. Coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t igual a 1. O primero el seno más luego el coseno igual a 1. Eso entonces en la suma, la propiedad conmutativa también se cumple. El orden de los sumandos no altera la suma. Las 10 y la 11 van a surgir de esta misma identidad pitagórica fundamental. ¿Y de qué surge? Despejando, pues, uno de los dos coseno o seno. Si despejamos coseno al cuadrado de t, tendríamos que este seno que está sumando pasa a restar, o sea que me queda 1 menos seno cuadrado de t. Y si despejamos seno cuadrado de t, me va a quedar que esto es 1 menos coseno cuadrado de t. Estas también son identidades que se sobreentienden de la novena identidad, que dijimos que era la pitagórica. Ahora, a partir de esta pitagórica, también vamos a sufrir otro par de identidades muy importantes, que sería la identidad número 12, en este caso, y que vamos a partir de la identidad pitagórica. Así, vamos entonces a copiar 1 es igual a coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. Si yo divido toda esta expresión entre seno cuadrado de t, porque lo puedo hacer porque es una igualdad, voy a llegar a la otra identidad pitagórica, que me dice, entonces, 1 sobre seno cuadrado de t, por aquí dijimos que 1 sobre seno es cosecante. Entonces, voy a llegar a que esto es cosecante cuadrado de t, respetando el exponente, es igual, y que coseno sobre seno es cotangente. Entonces, cotangente de t más y seno cuadrado dividido seno cuadrado se simplifican y me queda 1. Entonces, esta es la identidad número 12. Cosecante al cuadrado de t es igual a cotangente al cuadrado de t más 1. Y la 13 y la 14 la podemos sacar de esta misma. Si quiero despejar cotangente al cuadrado, les digo cotangente al cuadrado de t es igual, este 1 que está sumando pasa a restar. Entonces a cosecante cuadrado de t menos 1. Y si quiero despejar el 1, entonces voy a tener que cosecante cuadrado de t menos cotangente cuadrado de t va a ser igual a 1. Entonces esas serían las otras identidades pitagóricas que surgen de la principal. Y ahora, si a esa expresión, en vez de dividirlo por seno cuadrado de t, la divido por coseno cuadrado de t, entonces vamos a ver qué nos va a quedar. Entonces, tenemos 1 sobre coseno cuadrado de t sería el recíproco de secante cuadrado. 1 sobre coseno es secante, entonces sería secante cuadrado de t es igual coseno sobre coseno, se simplifica y me queda 1, y seno sobre coseno es tangente, o sea, más tangente cuadrado de t. Esto entonces secante cuadrado de t más es igual a 1 más tangente cuadrado de t. Esta sería otra razón
perdón, sería otra identidad pitagórica, que sería la número 15. Y la 16 y 17 la sacamos de despejando estos valores. Si despejamos 1, entonces nos queda que secante cuadrado de t menos tangente cuadrado de t es igual a 1, ¿cierto? Paso este tangente que está sumando a restar, y si quiero despejar tangente cuadrado de t, entonces me queda que eso es secante al cuadrado de t menos 1. Y esas serían entonces las otras dos eh, identidades trigonométricas que salen de las pitagóricas fundamentales, que serían la 12, la 15 y la 9, que es la que nos da pie al resto de identidades pitagóricas. Las pitagóricas sí deben ser para cuadrados. Siempre deben ser para cuadrados. Ojo, yo no puedo decir entonces que cosecante a la 4 de t es igual a cotangente a la 4 de t más 1. Eso es mentiras y solo lo puedo utilizar para cuando tengo cuadrados. Esto no lo puedo hacer para que lo tengan en cuenta, mientras que con las otras sí lo puedo hacer cuando tengo los exponentes. Listo. Entonces quedan demostradas todas las identidades trigonométricas fundamentales, las cuales nos van a servir para hacer ejercicios de simplificación o de demostración de otras identidades. Entonces ya de ahora en adelante las vamos a poder utilizar. Entonces recuerden hacer un cuadro con esas identidades para que las tengan a la mano. Gracias.